Dios, esta tarde de hoy, por medio de esta palabra, está despertando el espíritu de cada uno de nosotros. Todos hermanos, hermanas, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hebreos 11, versículo 10. O desde el 9, Hebreos 11, del 9 al 10. Dice la palabra: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Padre, te damos toda la honra, toda la gloria, Dios mío. Pedimos que seas tú, Señor, estando con nosotros, Padre, Señor, revelándonos tu palabra, tu voluntad. Seas tú, Señor, haciendo milagros, Padre, sanidades en medio de tu pueblo, liberaciones, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que el nombre de Cristo Jesús, Señor, sea invocado, glorificado, exaltado en este lugar, Padre. En el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, sea haciendo milagros en medio de tu pueblo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, trae una unción fresca de tu Espíritu, Dios mío. En el nombre de Cristo te damos toda honra y toda gloria, Señor. Amén y amén. Amén. Vamos a hablar acerca de el bien y el mal. El bien y el mal. Hermano, hermana, lo que vas a oír nunca lo vas a escuchar en una universidad, nunca lo vas a escuchar en una escuela. Es algo que proviene de la palabra de Dios y que trae libertad a almas. Solamente la palabra de Dios trae libertad a las almas. Algo innato en el hombre, la libertad. Y aquí vemos que está la palabra hablando de Abraham, y dice ahí la palabra de que Abraham sale de su tierra, de su parentela, llega a la tierra prometida y empieza a morar en tiendas. No en casa, sino que en tiendas. Y una tienda no tiene fundamento. Una tienda es algo que es temporal, es algo que es pasajero. ¿Por qué dice ahí la palabra? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Lo que yo hago en esta tierra no tiene fundamentos, pero lo que Dios está haciendo tiene fundamentos. Y dice ahí, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y está hablando acerca de la Nueva Jerusalén. Esta ciudad, esta habitación donde vamos a morar los santos por la eternidad. La pregunta es, ¿quién va a morar en la Nueva Jerusalén? ¿Vas a morar tú? ¿Voy a morar yo? Esa es la pregunta. La Nueva Jerusalén viene. Dice ahí la palabra de que tiene un arquitecto y constructor que es Dios. Hermano, hermana, para vivir en la Nueva Jerusalén, para vivir en esta habitación a donde los santos van a morar por la eternidad,
hay un estándar. Hay algo que la persona tiene que tener. No es cualquiera quien va a entrar ahí. Y esto no depende de la persona, no depende de usted y de mí, sino que depende de Dios. Dice ahí la palabra de que Él es el arquitecto y constructor de esa ciudad. Tú y yo no tenemos nada que ver en eso. Es únicamente Dios quien tiene el control total, absoluto de eso. Y parte de esto, la palabra ahí, constructor, es la palabra demiurgus, constructor. Y es un obrero para la gente, un mecánico, hablando del creador. Es un hacedor. Viene de la palabra demos en ergon, que quiere decir un trabajador para la gente. Un trabajador para la gente, es un creador. Y la palabra Magnai dice de que es uno que está formando un grupo de gentes, quien va a morar ahí, bajo instituciones y leyes. Entonces lo que la palabra está diciendo es que Dios está obrando en ti, en mí, está obrando en cada creyente, para que podamos habitar en la Nueva Jerusalén. La palabra dice ahí de que no entrarán ahí perros, no entrarán ahí cobardes, mentirosos. Hermano, hermana, si tú y yo somos mentirosos, no vamos a entrar ahí. Amén. Si tú y yo somos cobardes, hablando espiritualmente, no vamos a entrar ahí. Entonces Dios está haciendo. Mira, yo tengo 3 varones, y cuando tiene varones está formando hombres, ¿verdad? Y parte de eso ellos van a jugar fútbol, ¿verdad? Y se caen, es parte natural de eso. Y el niño piensa que tú lo vas a llegar a recoger, pero tú estás formando hombres. Tú le tienes que decir, levántate. Nadie te va a venir a recoger. Tienes que levantarte, porque está formando hombres. Eso es parte de formar. Dios nos está diciendo, tú no puedes mentir si quieres entrar en la Nueva Jerusalén. Tú no puedes ser cobarde, idólatras, hechiceros, si quieres entrar en la Nueva Jerusalén. Amén. Y ahora vamos a hablar acerca de el bien y el mal. Te digo, es algo profundísimo. Tú me has oído estar diciendo muchas veces, por varios tiempos ya traigo esta palabra de parte de Dios, el bien y el mal. El bien y el mal, algo profundo, hermano, hermana, profundo. El bien y el mal. Y pareciera redundante, Neto, ¿qué estás hablando? El bien y el mal es algo tan sencillo, tan lógico, ¿verdad? Pareciera. Es algo que no tiene mucha trascendencia. Pareciera. Pero te vas a dar cuenta que es algo profundo. Profundo. Vamos a hablar de la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos va a mostrar. Y el bien y el mal es algo que creeríamos que está perfectamente definido en nuestra mente. Creeríamos que lo tenemos perfectamente claro, pero no lo podemos poner en palabras. Si alguien te dice qué es el bien y el mal, no solamente qué es el bien y el mal, sino que cómo se transporta esto a la vida diaria, a tu vida en Cristo Jesús, sería difícil ponerlo en palabras. Uno pensaría que lo tiene todo definido, lo que es el bien y el mal en nuestra mente. El significado del diccionario
bueno, pon atención que esto te digo es profundo. El significado de la palabra bueno. Y aquí pon atención a esto. El bien y el mal lo puedes observar. Es algo que tú lo puedes definir por observación. Tú ves y tú dices esto es bueno o esto es malo. Mira lo que dice la definición. Bueno es algo que es como debe o como se desea. Bueno es según su naturaleza o su función. Dicho de una cosa, es algo que se ajusta a la norma moral. Eso es bueno. Se ajusta a la norma moral. Dicho de una persona, esta persona piensa o actúa de acuerdo con la norma moral. Esa persona es buena porque actúa conforme a la norma moral. Un psicópata, un sociópata, es alguien que no puede actuar conforme a la norma moral. Entonces, bueno es alguien que se adapta a la norma moral. Es una persona buena. Mira lo que dice la Enciclopedia Británica. Bueno es algo de alta calidad, es algo correcto o propio, algo que se disfruta. Entonces, por definición, algo que es bueno tú lo vas a disfrutar. Amén. Lo vas a disfrutar, es favorable, te sirve. Eso es bueno. Algo que carece de marcas, de scratches, de marcas, carece de problemas, eso es bueno. Carece de dificultades, no tienes dificultad con esto, es bueno. Amén. Es adecuado, es apropiado, es sensato o razonable. Eso es bueno. Algo que producirá un resultado agradable. Si algo te produce un resultado agradable, es bueno. Va a producir un resultado favorable. Te favoreció, qué bueno, ¿verdad? Entonces estás viendo que tú puedes definir lo que es bueno solamente con observar aquello. A una persona, a un carro, lo que sea, tú lo ves y tú lo puedes definir. Esto es bueno. Estamos viendo la definición. Algo que tiene la calidad deseada. Algo que atrae aprobamiento o alabanza. Eso es bueno. Algo que no causa daño o problemas. Y ahí vamos entrando en lo espiritual. Y estamos hablando solamente de la definición de lo que es bueno. Algo que no es moralmente malo o equivocado. Algo que es moralmente propio o correcto. Algo que ayuda o es amable. Primera de Corintios 13. Estamos hablando de la definición del diccionario. Algo que se comporta adecuadamente y no causa problemas. Hermano, hermana, aquí está hablando de la definición y ponte a pensar en el comportamiento del creyente en la iglesia. Se comporta adecuadamente y no causa problemas. Solo estamos definiendo lo que es bueno, imagínate. Malo. Vamos a definir lo que es malo. Y vuelvo a repetir, tú dirías, es algo claro, es algo evidente, algo que realmente ni siquiera tendríamos que hablarlo, ¿verdad? Pero nos vamos dando cuenta de la definición, de que podemos definir a manera de observación lo que es bueno y lo que es malo. Hermano, hermana,
Y aquí ya Dios te está hablando acerca de ti y de mí. Si tú no eres favorable, si yo causo problemas, veamos lo que la definición de qué es malo. Malo es algo que no es como se debe o se desea, según su naturaleza o su función. Si tú tienes un árbol de mangos y te sale algo todo deforme, todo podrido, dice este árbol es malo, ¿verdad? ¿Por qué dice ahí? Porque no sale según su naturaleza o su función. Dicho de una cosa que no se ajusta a la norma moral, malo. Dicho de una persona que piensa o actúa en desacuerdo con la norma moral. Y hermano, aquí el Espíritu Santo nos está empezando a hablar a cada uno de manera individual. Si tú y yo estamos en desacuerdo con la norma moral, por definición, somos malos. Ahí el diccionario te está definiendo por observación. Amén. Qué duro, qué profundo que el diccionario nos define. La enciclopedia británica dice de malo es algo bajo o de calidad pobre. Algo que no es correcto o propio. Algo que no es agradable. Y ponte a pensar lo que hablamos. No es agradable. Cuando oyes algo y suena como que se han quebrado platos, no es agradable. No es placentero o que se goza. Ahí viene Neto, ¿quién se lo aguanta? No es placentero estar con Neto. No se goza estar con Neto. Malo. Algo que contiene marcas, scratches, problemas, dificultades. Es malo. Algo que no es adecuado o apropiado. Que no produce un buen resultado. Algo que expresa criticismo, atrae criticismo o desapruebo. Es malo. Wow, qué fuerte, ¿verdad? Y sencillamente estamos hablando lo que dice el diccionario. Ahí el Espíritu Santo nos está hablando a cada uno de nosotros. Dicho de alguien que tiene un daño o enfermedad, algo que causa daño o problema, es malo. Algo que no es moralmente bueno o correcto, que no se comporta apropiadamente. Hermano, hermana, que no se comporta apropiadamente es malo. Que tiene tendencia a no hacer algo que se espera. Se esperaba aquello, pero no pasó nada. Es malo. Amén. Wow. Ahí la palabra. Y ahí lo importante, hermano, hermana, de la palabra, de lo que habla, de lo que se expresa, la definición de algo. ¿Por qué ahora el diablo está encargado en cambiar lo que significan las palabras? Vamos a hablar acerca de eso. Porque esto tiene que ver con cosas espirituales en el día a día. Lo que es bueno, lo que es malo. Pero te vas dando cuenta de cómo el Espíritu Santo, por la sola sencilla razón de definir
lo que es bueno, lo que es malo, ya llegó a nuestro corazón y está hablando acerca de ti y de mí. Pero lo importante aquí es cómo estamos hablando de que Dios es ese constructor que está moldeándonos, transformándonos para que entremos en la nueva Jerusalén. Dios te está diciendo qué es bueno, qué es malo. Y vamos a ver lo que tenemos que hacer tú y yo. Amén. Hermano, lo primero que tenemos que hacer es definirnos. Si yo cuando hablo causo daño, si yo cuando hablo traigo problemas, si yo cuando hablo se oye como que se han quebrado platos, ahora me está diciendo tú eres malo. Amén. Eso es por definición. Sencillamente el diccionario te está definiendo, me está definiendo. Amén. Y dice ahí, entonces vemos cómo podemos observar, solamente con observarnos a nosotros, observar a los demás, observar lo que está ocurriendo en nuestro trabajo, en la política que reina este país, los demás países. Por definición tú puedes definir si aquello es bueno o es malo. Amén. Entonces podemos determinar lo que es bueno y lo que es malo. Veamos que dice Hebreos 5:14. Si leemos desde el 11, pero el que nos interesa realmente es el 14, solo para que entendamos el contexto. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser, aquí comienza ya lo que la palabra te está mostrando a ti y a mí. Pon atención que esto te está hablando a ti y a mí. Porque debiendo ser ya maestros, tú, yo, después de tanto tiempo, ¿cuánto tiempo llevas en Cristo? Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Imagínese que alguien le venga a decir a usted, te voy a enseñar cómo caminar. Qué ridículo, ¿no? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que se participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces aquí la palabra nos está diciendo de que el alimento sólido lleva al hombre a un estado ideal. Los babies, la gente mayor, la gente con problemas en la boca, que no tiene dientes, que no puede masticar bien, tienen necesidad de comer cosas suaves, no, leche. Y dice ahí, esto te está diciendo que no tiene el estatus ideal, hablando de tu cuerpo. Hermano, los niños, es bueno darles leche por un tiempo, pero ya después de 4 años, 5 años, hay que darle alimento sólido todo el tiempo. Pero te vas a dar cuenta que los niños quieren seguir tomando leche continuamente, y eso no es bueno para su crecimiento. Amén. Y aquí dice la palabra
de que el alimento sólido lleva a esa persona a un estado ideal. Tienes que comer bien, tienes que alimentarte bien, porque la leche no te va a alimentar bien. Y estamos hablando acerca de la analogía primeramente, que está haciendo ahí la palabra. Y el alimento que comes te define. Amén. Si tú tomas leche, eso es lo que comes. La palabra de Dios te define, eres un niño. Estás mal. Estoy mal. Si tú solo pasas tomando leche, estás mal. Eres un niño. Tienes que comer alimento sólido. Tienes que comer algo que te sustente, que te dé esa masa muscular. Algo que te dé alimento para tu cerebro, para todos tus órganos. La leche te va a tener vivo, nada más. Pero el alimento sólido te va a hacer crecer, te va a hacer tener un cuerpo ideal. Amén. Entonces estamos viendo eso, de lo que es el alimento sólido. La palabra va hacia una dirección. Entonces, el alimento sólido, la comida sólida o la leche define quién eres, quién soy, ¿verdad? ¿A dónde? Pasamos a lo espiritual. La comida sólida te hace maestro. La leche te hace un niño. Si tú solo quieres pasar tomando leche, no, a mí solo dígame las cosas que a mí me gustan. Te hace un niño. No le voy a decir nada al niño, no lo voy a ofender, por favor. Mira, la definición del bien y el mal, solo con leerla, la definición, es una pedrada. Es una guacalada de agua fría. Solo la definición. Estoy seguro que el Espíritu Santo ha llegado a tu corazón. Solo la definición de la palabra. Entonces, hace una diferencia entre maestro e inexperto, dice ahí. Maestro e inexperto. ¿Qué quieres ser tú, maestro o inexperto? Creo que todos queremos ser maestros. Pero no depende de quién creemos que somos. Es qué estás comiendo. Eso es lo que te define. No es quién crees que eres, que soy. Es qué estás comiendo. Eso es lo que te define. Aunque tú quieras ser maestro y solo pasas tomando leche, tú eres un niño. Soy un niño. Por definición. La diferencia entre, dice ahí, madurez e inmadurez. Todos queremos ser maduros, ¿verdad? No le tengo que preguntar a nadie, todos queremos ser maduros. Pero la Biblia te dice, no es quién crees que eres. ¿Qué estás comiendo va a definir si eres maduro o eres inmaduro? Amén. De ahí pasa, versículo 14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y aquí entra a lo espiritual. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Aquí los sentidos está hablando acerca de los ojos, los oídos, los dedos, la lengua, el olfato, ¿verdad? Entonces está hablando acerca de la vista, el olfato, el paladar, el tacto. Tú vas experimentando esto a través del uso, te vas haciendo un experto. Tú hueles humo y ¿qué dices? Hay un incendio, alguien está quemando algo. El que maneja, tú hueles que los frenos
se están calentando, es un olor específico. Entonces tú lo percibes y dices, algo le está pasando a los frenos. El uso te ha llevado a reconocer lo que está pasando. Amén. Amén. Tú ves el humo de los carros y sale blanco. El humo de los carros. Es que el aceite se le está pasando. No está bien. Ahora ya no es tan común eso, pero antes había que regularse eso, había que hacerlo a mano eso. Pero quería decir que el aceite se le estaba pasando, que no lo estaba mezclando bien el carro. Entonces, por el uso, tú sabías lo que le estaba pasando al carro. Amén. Y aquí vamos entrando a lo que es lo espiritual, el uso de los sentidos. Entonces, por el uso de los sentidos, tú ves noticias. Hermano, hermana, te voy a decir algo. Lo que ves en televisión es propaganda. Es propaganda, ya sea de ciertos grupos, porque hay varios grupos ahí. Y lo que ves es propaganda. Entonces tú ves una noticia y tú comienzas a ver, a oír el lenguaje que están ocupando. Y tú empiezas a ver lo que te están queriendo decir, vender. Y tú comienzas a descifrar aquella noticia. ¿Qué te quiere persuadir aquella noticia? Cuando estábamos en la cosa del COVID, una farsa. Venía la noticia y te decía, no voy a salir, que uy, el sol está dañando, todo dañaba. Tú recibes eso, el uso de los sentidos. Esta gente son perversas, están mintiendo, están queriendo persuadir. Si tú estás analizando lo que estás viendo, pero si tú no estás analizando nada, te lo tragas todo. Amén. Entonces estamos hablando acerca de que el uso de los sentidos, el uso de lo que tú ves, va a ir viendo si tú eres experto o inexperto. Cuando tú ves una película y en una escena sin trascendencia sale un homosexual haciendo algo, tú dices, ¿qué tiene que ver el viento de un partido de fútbol con que sale un homosexual diciendo algo? Entonces te dices, aquí me está queriendo vender un mensaje. Homosexualidad. Ahora mi hijo estaba viendo un programa y obviamente yo no lo veo, son cosas de niños, pero estaba oyendo. Y una niña se empezó a gritar, empezó a hacer un escándalo acerca de un partido de fútbol. Y le dije a mi hijo, lo que te está vendiendo eso es que así tienes que reaccionar, tienes que explotar cuando esté pasando algo y hacer un drama y hacer un escándalo. Y eso es lo que ese programa le está vendiendo a los niños. El uso de los sentidos. Espiritualmente, tú estás batallando con algo. Tú estás batallando con algo. Quieres hacer algo. Y no está muy definido. Vienes tú y le oras al Señor. Señor, Padre, estoy batallando con esto, estoy tratando con esto. No sé qué hacer. No sé para dónde ir. Tengo estas opciones y no lo tengo claro, Padre. Sé tú revelándome. El uso de los sentidos. Y vienes y le pides a Dios, Señor, revélame. Padre, yo confío en ti. Sé de que tú me vas a abrir la puerta, me la vas a cerrar. Dependiendo de lo que tu voluntad quieras. Y viene una persona y se te acerca y te dice tal cosa. La persona no tiene la menor idea de lo que tú estás pasando. Pero por lo que te dijo esta persona, tú le dices, Señor, gracias. Gracias porque yo sé que tú mandaste a esta persona
esta persona me habló y me confirmó lo que yo te había pedido. Y te doy las gracias. Entiendo que esta es tu voluntad. El uso de los sentidos. El uso de los sentidos. Entonces, así se maneja una persona espiritual. Una persona espiritual le dice: Señor, yo quiero ir aquí, pero tengo todas estas opciones, pero no es mi voluntad, sino la tuya. Señor, revélame, muéstrame. Y pasa algo, una persona, una alabanza, algo ocurre, porque tú le has pedido a Dios que te confirme. La otra persona no sabe, no entiende, no se da cuenta. Pero tú te das cuenta que Dios ha ocupado a esta persona, ha ocupado esta alabanza, ha ocupado esta prédica para hablarte. Y ahí tú dices: Señor, gracias. Gracias que me confirmaste. Amén. Entonces, el uso de los sentidos. El uso de los sentidos. El uso de los sentidos nos ayuda a percibir la realidad que nos rodea. Físicamente, espiritualmente. Amén. Hermano, hermana, estamos hablando de, te digo, cosas profundas. Profundas. Espíritu Santo te va a confirmar, te va a revelar. Va a hacer cosas, obras en tu vida a través de esta palabra. El uso de los sentidos nos da una ubicación espiritual. Tú sabes dónde estás parado, depende de cómo tú usas tus sentidos. Hablando de tu vida cotidiana, hablando espiritualmente. Entonces dice ahí la palabra de que por el uso de los sentidos, por el uso tienen los sentidos ejercitados. Dice: ¿para qué? Para el discernimiento del bien y del mal. Discernimiento. Discernimiento viene de la palabra griega diacrisis y diacrino. Discernimiento. Ponte a pensar qué significa discernimiento. Y dice: es separar completamente. Hermano, hermana, tú pones 20 líquidos en una botella y tú la agitas. Inicialmente tú vas a ver un revoltijo ahí, pero por densidad comienzan a separarse el uno del otro. Entonces eso es lo que está diciendo, eso es discernir. Comienza a separarse. Hay que separar completamente. Estás discerniendo lo que estás viendo. Estás separando. Sí, esta persona me está hablando, me está diciendo esto, pero lo que realmente está pasando es otra cosa. Cuando alguien te viene a vender algo, ¿verdad? Te dice: qué bonita tu camisa. Esta persona quiere venderme algo. Amén. Tú vas a comprar unos zapatos. ¡Wow! ¡Qué bonito! Tiene esto, otro. Ese es parte del lenguaje que ocupan los vendedores. Estás discerniendo. Discernimiento. Es separar completamente. Oiga, discernir es retirarse de. Estás discerniendo. Si te tienes que retirar u oponerse, tienes dos opciones. Discernir. Estás enfrente de una situación. ¿Se acuerda de José? Estaba ahí la esposa de Potifar. Este es el momento en que me tengo que ir. Amén. Discerniendo lo que está pasando. Este es el momento en que me tengo que retirar. El bien y el mal. Estás discerniendo
Si tienes que retirarte o tienes que oponerte. Eso es discernir. Puedes retirarte o puedes oponerte. Amén. Hay conversaciones. Esto no es conmigo, me voy a ir. Esto no tiene ninguna edificación, no es conmigo, esto me va a llevar a problemas, mejor me voy. Estás discerniendo lo que está pasando. Hay veces la sabiduría te va a llevar a retirarte. Y la sabiduría te va a llevar a oponerte. Hermano, hay cosas que esto no tiene trascendencia, no voy a meter en problemas por esto. Mira, algo común en nuestra vida, que me ha pasado a mí. Pelearte por un partido de fútbol. Amén. Hermano, hermana, un día le dije al Señor, Señor Padre, que yo nunca más en mi vida me tenga que meter en un problema por un partido de fútbol, por un partido de basquetbol. Nunca más. Te digo, yo le hice esa oración al Señor, que yo nunca más tenga que pelear con alguien, discutir con alguien por un partido de fútbol. Entonces dice ahí la palabra, retírate, retírate. Hay cosas que tienes que oponerte. Hermano, hay cosas que tú tienes que decir, aquí me voy a morir. Aquí estoy dispuesto a dejar la vida. Hay cosas que tú tienes que oponerte. Estás discerniendo. La educación de tus hijos, la vida de este país, hacia dónde va todo esto. Tienes que oponerte. Esto no puede decir, me voy a retirar. Que el Espíritu Santo nos dé sabiduría, eso es discernir. Es discernir. Por las cosas de Cristo, tienes que estar dispuesto a morir. Tienes que oponerte. No es que cada conversación va a ser a muerte. Pero tienes que decidir, no, aquí es donde tengo que defender. Amén. Estamos hablando acerca de lo que es discernir. Retirarse o oponerse. Fight or fight. En inglés. Es discriminar. Decidir. Hermano, hermana. Cuando alguien de los Greens te está hablando, te está diciendo algo, échalo a la basura inmediatamente, sin gastar un segundo de tu vida. Discrimina lo que te está diciendo, échalo a la basura en el primer segundo. Esa persona es un, ¿cómo se llama? El que lucha a sueldo. Un mercenario. Esa persona es un mercenario. Una persona que está contratada para hacerte mal. Los Greens. Y te digo todos los políticos, pero te doy un ejemplo nada más. Te estoy dando un ejemplo. Discriminar, eso es discernir. Tienes que decidir en anticipación lo que va a pasar. Es titubear. Discernir es titubear. No sabes qué vas a hacer. Estás discerniendo porque no sé lo que voy a hacer. Estoy entre dos cosas y estoy titubeando. El bien y el mal. Hermano, hermana, el bien y el mal. Estás que no te decides por el bien o por el mal. Discerniendo. Es contender, es hacer una diferencia, es disputar. Eso es discernir. Es hacer una distinción, distinguir. Eso es discernir. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo que por el uso de los sentidos estamos siendo adiestrados en discernir entre el bien y el mal. Amén.
Entonces la palabra, hermano, hermana, te lleva a discernir, te llama a discernir, te manda a discernir toda tu vida. Tú tienes que discernir entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Qué vas a decidir? La palabra de Dios te llama a discernir entre lo santo y lo profano. Tienes que discernir. Fight or flight. Vas a contender, vas a retirarte, ¿qué vas a hacer? Tienes que discernir. Pero no puedes quedarte quieto. Tienes que discernir entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Tienes que discernir. Amén. Y dice ahí, estamos ahí en Hebreos 5:14, dice que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Por el uso de los sentidos, tú y yo espiritualmente, por el uso de los sentidos, tienen los sentidos ejercitados, listos, prestos, ya a sabiendas en el discernimiento. Acabamos de ver lo que es discernir del bien y del mal. Y volvemos, pareciera, si esto es tan básico, esto es tan simple, tan lógico, ¿cómo es esto de que yo tengo que hacer una diferencia entre el bien y el mal? Hermano, hermana, porque aunque parece lógico, aunque parece sin trascendencia, es crítico, es algo que tu testimonio, tu vida en Cristo depende de eso. Amén. El bien y el mal. Vimos lo que era la definición del diccionario, la enciclopedia británica. Lo que es el bien, lo que es el mal. Veamos lo que, a partir de la Biblia, lo que es el bien. Bien es la palabra griega, oiga, kalos. Y mal es kakos. Kalos, kakos. El bien. El bien es algo hermoso, bueno, valioso, worthy, virtuoso por apariencia o por uso. Es algo recto, algo de honradez, algo que es mejor, bien, bueno. Entonces eso es el bien. Esa es la definición bíblica, o la de la concordancia de Strong. Mal, cacos, se refiere a algo indigno, algo inválido, no tiene validez, sin valor, depravado, injurioso, pestilente, daño, malo. Entonces vemos ahora lo que es la definición bíblica de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces dice ahí la palabra, tenemos que discernir a través de los sentidos lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Que pareciera lógico, pareciera sencillo, pero no lo es. Primero, por definición, hay veces no lo puedes definir. Y hermano, hermana, vamos a ver eso. Hay veces te va a costar decidir entre el bien y el mal. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Y vamos a ver eso. Veamos en Génesis 2, 9 del 16 al 17.
Perdón, 2, 9 y del 16 al 17. Génesis 2. 2:9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Versículos 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, porque más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Amén. Y aquí la palabra nos dice de que Dios hace la creación, hace el huerto. Dentro de la creación está el huerto separadamente. El huerto es esa habitación, otra vez habitación, donde Dios pone al hombre. Y el término huerto es una tierra cultivable, una tierra que produce, ¿verdad? Dios lo pone en este sitio ideal, perfecto. Dentro de esto, o a este punto, Dios crea al hombre sin conocer el bien y el mal. Amén. Cuando usted ve a un niño de 3 años y ve de que ese niño no tiene conocimiento de lo que es el bien y el mal, come lo que le ponen en la mesa, no hay problema. Ese niño no sabe de que hay comidas que le van a hacer mal, no sabe que hay maldad en el mundo, no tiene la menor idea. Sencillamente vive la vida sabiendo que todo está perfecto. Amén. Y ese es el estado ideal del hombre. Y aquí el Espíritu Santo te va a enseñar, te va a revelar cosas. Y Dios pone al hombre en ese estado, en el huerto del Edén, donde no hay conocimiento del bien y del mal. No hay sensación del bien y del mal. No hay una experiencia del bien y del mal. Te voy a decir algo que duele. ¿A quién le han roto el corazón y amorosamente? Es algo, una sensación que duele, ¿verdad? Que te cala lo más profundo del alma. Pero si nunca lo has experimentado, te dices: ¿de qué se preocupa? La vida es playa, todo es bonito, porque nunca has experimentado eso. Amén. Entonces ahí ves lo que es la falta de esa experiencia, la falta de esa sensación. Nunca lo has experimentado, nunca lo has pasado. Cuando te han intentado matar, te han tratado de acuchillar o te han tirado una bala, una experiencia que nunca vas a olvidar, nunca la vas a olvidar. Va a quedarte penetrada por toda tu vida. Pero la persona que no ha pasado por eso dice: ¿cómo puedes estar experimentando esto? Sobrepónete, eso no tiene ningún problema. Tú nunca has pasado por ahí. Amén. Entonces te das cuenta lo que es no experimentar el bien y el mal. Tú no tienes esa sensación, tú no tienes esa experiencia. La vida es buena. Los niños no tienen esa preocupación, ¿verdad? No saben lo que es sentir esa preocupación. Amén. Entonces ese es el estado donde Dios pone al hombre, en un estado perfecto,
Un estado donde Dios, mira, todo lo que Dios creó es bueno. Entonces tú por definición, dice ahí la palabra en Génesis 2, y vio Dios que todo lo que había creado era bueno. Todo. Por definición, por vista, por observación. Solo por observar tú te das cuenta que todo lo creó bueno. Hermano, hermana, esa es la realidad. La realidad que el hombre no quiere aceptar. Que Dios hizo todo bueno. Que Dios quiere el bien para ti. Para el mundo. El mundo tiene un problema aceptando esto. Parte de eso es, si Dios es bueno, ¿por qué puso el árbol del bien y del mal ahí? Y oiga, la definición, la ciencia del bien y del mal. Y muchas personas van a decir, si Dios es bueno, ¿por qué? ¿Por qué puso en el huerto ese árbol? Y muchas personas se rehúsan, mentiras, se rehúsan a venir a Dios, a someterse a Dios en Cristo Jesús. Se rehúsan porque si Dios fuera bueno, no hubiera puesto ese árbol. Hermano, hermana, el árbol de la ciencia del bien y del mal es una necesidad. Es una necesidad. Es algo que no se puede obviar. Tenía que estar ahí. Lo vamos a ver. El árbol de la ciencia del bien y del mal es algo que Dios tenía que ponerlo ahí. ¿Por qué? Porque este árbol es algo que tú y yo y toda persona experimenta en la vida. Toda persona experimenta en la vida. Y es esto. Dios te ha dado un libre albedrío. Dios te ha dado la libertad de escoger. ¿A dónde quieres vivir hoy? Tú puedes hacer un plan mañana, compras el boleto. ¿A dónde quieres irte? No, yo me voy a ir a Perth, me voy a ir a Tailandia, me voy a ir a... Es tu decisión, tu voluntad. Nadie te puede influir, es tu libertad. Dios te ha dado una libertad innata. Los gobiernos de este mundo quieren quitarte la libertad. Dios no. Dios te dice, tú eres libre. Tienes un libre albedrío. Puedes hacer lo que quieras. Tú puedes escoger. Entonces, ese libre albedrío viene con algo, que es ese árbol de la ciencia del bien y del mal. Tú decides escoger, es tu voluntad. ¿Qué vas a escoger? La palabra te dice, y vamos a ver eso, escoge el bien. Escoge el bien y no vas a tener problemas. Pero tú decides. Amén. Entonces, el bien y la ciencia el árbol de la ciencia del bien y del mal es esto. O esta es la consecuencia, es algo que tú dices, si yo hubiera estado ahí, yo no lo hubiera hecho. Pero tu vida te da testimonio que tú eres culpable, igual que Adán. El árbol de la ciencia del bien y del mal es esto, que tú tienes un libre albedrío, tú escoges. ¿Y sabes qué ha pasado? Todos hemos escogido el mal. Todos hemos escogido hacer el mal. Y ahí entra lo que es la ciencia del bien y del mal. Mira, una de las armas que tú tienes como cristiano, y aquí es donde entra la definición, lo profundo de esto. Una de las mejores armas que tú tienes como cristiano, estando en Cristo, es no entre por esa puerta. Eso es lo primero que tienes que hacer. No digas esa palabra. No vayas a ese lugar. No te metas con esa persona. Pero ¿qué hemos hecho todos?
yo me voy a meter por esa puerta. Yo me voy a ir con esta persona. Yo me voy a meter en este problema. Y ahí entra esa experiencia del bien y del mal. Esa sensación ya entra en tu ser y ya no la puedes sacar. Una vez entraste ahí, ya no la puedes borrar de tu mente. Cuando tú tienes tu primera pelea a golpes, ya no se te puede olvidar. Amén. Cuando tú entras a una pelea donde amenazas o te amenazan, ya no se te puede olvidar. Cuando tú tienes tu primer choque que casi pierdes la vida, ya no se te puede olvidar. Es algo que no tenía que pasar, pero tú decidiste, tú y yo decidimos pasarlo. Amén. Hermano, hermana, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Te dice Dios, no comas de ese fruto. No entres por esa puerta. Mire, yo me acuerdo la primera vez que yo probé el alcohol. Yo dije, lo voy a hacer. Yo me acuerdo de esa primera sensación donde andaba adundado. Nosotros decimos dundo, en El Salvador decimos, anda una persona dunda, es que no, atontado, mareado. Entonces esa es la primera sensación. Yo me acuerdo de esa primera sensación. Hermano, hermana, Dios te dice, no entres por esa puerta, pero tú decides entrar. Yo decido entrar. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Hermano, hermana, nadie me puede decir a mí lo que es tomar alcohol, porque yo he pasado por ahí. Es algo que no se te va a olvidar nunca. Te digo, yo pudiera volver atrás en el tiempo, nunca hubiera entrado por ahí. Pero ese es el problema, que no puedes retroceder el tiempo. Ese es el problema. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Llega un momento, hermano, hermana, tú estás en este estado perfecto que Dios te ha creado, pero tú dices, yo voy a pasar por ahí, me voy a meter en ese río, yo le voy a hablar y le voy a decir un par de cosas, y comenzamos a hacer y a deshacer. Amén. Mira, hermano, hay relaciones que Dios te dice, no te vas a meter con esta persona. Dice, yo me voy a meter. Y vuelvo ahí donde decía discernir entre el bien y el mal. Hermano, hermana, hay veces tú ignoras. El problema es que ya no ignoramos, sino que ya lo hacemos a sabiendas. Y tú dices, lo voy a hacer. Amén. Hermano, esta predicación me va a llevar ahí un tiempo. Ya pasamos una hora. Te digo, es algo súper profundo. Y lo voy a terminar aquí por cuestiones de tiempo. Pero el árbol del bien y del mal te dice de que una de las mejores armas, hermano, cristiano, el Espíritu Santo te dice, no comas de ese árbol. A mí Dios está diciendo, no comas de ese árbol. Y aquí el Espíritu Santo te está hablando a ti de manera individual. Tú sabes lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Tú lo sabes, porque el Espíritu Santo te está hablando ahorita a ti de manera personal. Y te dice, no comas de ese árbol. Mira, yo una vez, le he contado, estaba hablando con unos muchachos, hombres, y me estaban diciendo, creyentes, me estaban diciendo que tenían un amigo homosexual.
Yo le digo, para ahí, te voy a detener. Tú no puedes tener un amigo homosexual. Este amigo homosexual va a querer tener relaciones. Tú no puedes, hermano, hermana, jóvenes, no pueden tener relaciones, amigos homosexuales. Y le dije a estos muchachos, este muchacho va a querer tener relaciones sexuales. Y adivina con quién. No, es un amigo, el amigo del colegio, el amigo. Hermano, hermana, meses después, pasó lo que tenía que pasar. Esa relación, esa amistad, lo llevó a tener relaciones homosexuales. No, eso no me va a pasar a mí. Una vez estaba viendo una madre con su hijo, teenager, ella con un amigo hombre homosexual. Adivina por quién va a venir el muchacho este a tener tu amistad. Hermano o hermana, la ciencia del bien y el mal, discernir. Donde el Espíritu Santo te está diciendo, esta persona no puede estar aquí. Amén. El Espíritu Santo te está hablando a ti y a mí. ¿Qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? Segunda de Corintios 6, del 14 al 16. ¿Qué comunión tiene? ¿Con quién está saliendo? ¿Con quién tienes amistad? Hermano, hermana, ¿tienes una amistad con un drogadicto? Adivina qué va a pasar. Adivina. ¿Qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? Hermano, hermana, te digo, yo era un gambler, un apostador. Hoy no puedo ver el gambling. Pero si yo, ahora que Cristo me ha sacado de ahí, voy y comienzo a tener amistad con gamblers, adivina qué va a pasar. Hermano, hermana, el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento del bien y del mal. Dice ahí la palabra en Proverbios 22, 24. Dice de que, mira, no te metas con el hombre iracundo, no tengas amistad con el hombre iracundo, no andes con él. Iracundo es alguien que anda buscando pleitos, alguien violento, alguien que le anda gritando a todo el mundo todo el tiempo, que anda buscando pelea todo el tiempo. Te dice la palabra, no te metas con el hombre iracundo. ¿Por qué? Porque vas a aprender sus caminos. Vas a aprender sus caminos. Está diciendo la palabra, y no solamente es el hombre iracundo. Aquí está diciendo la palabra el hombre iracundo, pero te está diciendo la palabra quien sea, derramador de sangre. Te dice ahí la palabra, no te metas con el hombre iracundo porque te va a llevar a eso. Yo creo que todos, sin excepción, estamos asociados con alguien violento. Creo que todos estamos asociados con alguien violento. Dice la palabra, no te metas con esa persona. No estés con esa persona, porque te va a llevar a eso. Esa persona solo pasa pensando en eso. ¿Con quién voy a pelear? ¿A quién le voy a pegar? ¿A quién le voy a decir algo? Y esa es su vida. Y esa es una cosa que te está diciendo ahí la palabra, pero eso aplica a todo. Si tú andas con ladrones, ¿qué va a pasar? Vas a aprender a robar. Métete con alguien que sea trabajador, alguien que tenga visión, alguien que te diga, hagamos un negocio.
hemos entrado a una parte de lo que es el bien y el mal. Te digo, es algo profundo, es algo que te deleita, te deleita. Lo vamos a dejar ahí por cuestiones de tiempo. Vamos a continuar con eso. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar, pararnos firmes, Señor, en esta batalla, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén. Amén. Que Dios le